Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sala 310 Conversa. Hoy nos movemos al mundo del deporte, específicamente al del fútbol. Mi nombre es Patricio Cabezón y junto a mis compañeros Krishna Zamora, ¿cómo estás, Krishna? Súper bien, Pato. Mauricio, hola. Hola. Y junto a Cristian Prieto, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien, Patricio. Bueno, hoy hablaremos con un exjugador que dejó una profunda huella en el puerto. Hoy, jueves 13 de noviembre, Sala 310 Conversa con Mauricio Viana. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Patricio, te agradezco la bienvenida, muchas gracias, me encuentro muy bien, nuevos proyectos, también saludar a Krishna y a Cristian, espero que tengamos una linda conversación y que sea productiva para todos. Muy bien, nosotros también te agradecemos a ti el tiempo, el espacio y por venir aquí a visitarnos a la escuela y para conversar con nosotros como medio. Mauricio Alejandro Viana Camaño. Camaño, con Camaño. Sí. Nacido en Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil, en Santo Amaro. Ya, pero nacionalizado chileno. Nacionalizado chileno, porque me vine muy temprano, mi vieja se vino de Brasil cuando yo apenas tenía 2-3 añitos. Uh-huh. Bueno, posición arquero y pierna hábil derecha, ¿verdad? La pierna hábil, la derecha. Bueno, no sé si era la más hábil, pero era mi pierna que donde me manejo mejor. Fuiste nominado también a la selección sub-17, sub-20 y sub-25. Fui nominado con 14 añitos a la sub-17 por Jorge Aravena, el mortero Aravena me llamó. Ahí es donde comienza todo para Mauricio Viana a los 14 años. A colegas suyos siempre le he comentado cuando me preguntan desde mi inicio, ahí es donde hago el clic en mi adolescencia. Tengo, lamentablemente, por una parte la muerte de un familiar muy directo y por otra parte se vienen estos proyectos deportivos, me llaman a la selección, Yuri Fernández me sube al primer equipo de Santiago Wander, entonces fueron muchas cosas en ese momento de adolescencia en donde uno está en búsqueda de su identidad, ¡pum!, me viene todo esto para poder realizarme como deportista. Y Jorge Aravena me llama a la selección, ahí compartí con Alexis Sánchez, compartí con Toselli, con Chale Arangui, Eduardo Vargas. Esa generación que fue a Canadá, ¿cierto? No, es una anterior. La que fue a Canadá es la de Matías Fernández, Eric Godoy, que estaba en Wander. Grondona, Jaime Grondona, claro que sí. Y ahí voy con 14 añitos a la selección, me encuentro con chicos más grandes porque Jorge confiaba en mis características, pero yo era bien inmaduro en ese tiempo. Y loco sí, pero inmaduro. Así que fue una linda experiencia. Estuve 3 años yendo a ese proceso. Ahí también salgo del colegio también, pues es toda una etapa porque yo iba a la selección de lunes a jueves y llegaba el viernes al colegio y decía hola, decía al colegio. y gracias a los docentes que también me dieron la posibilidad de hacer eso también. Pues yo iba el día viernes en un colegio allá en Limache, decía, hola, ¿cómo estás? ¿Sí, todo bien? ¿Qué tengo que hacer? Y me daban un plan de estudio y yo después iba a dar las evaluaciones. Así que así me mantuve durante 3 años. Ahí tuve que optar por el fútbol de alto rendimiento o por estudiar. Pues no podía complementar las dos como bien se dice en la sociedad que sí se pueden hacer las dos. Para mí, sinceramente, no. Si tú te dedicas al alto rendimiento y enfocas todo, tu capacidad cognitiva, tu capacidad motriz, para desarrollarte como futbolista de alto rendimiento, no jugar a ser futbolista como hoy en día el pelito, que esto que aquí, que esto que es la buena polerita, eso no es ser futbolista, no es ser deportista de alto rendimiento. El futbolista de alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento es el que se compromete, el que se acuesta temprano, el que descansa, el que se alimenta bien, el que sabe que tiene que trabajar de igual forma su cerebro para que sus conexiones neuronales estén a tope y sea más veloz cognitivamente que los demás. Eso es ser deportista de alto rendimiento. No que el peinadito, vamos al barbero, que voy a salir con mis amigos. No, yo juego en Wander acá, canchero. No. Eso es un error que cometen los chicos lamentablemente y por eso los deportistas que llegan a ser futbolistas de alto rendimiento son el 0,2% de la población. Claro. Muy bajo. Sí,
jugaste también fuera de Chile, en Jaguares de Chiapas, Sí. ¿sí? Y en Sporting Cristal de Perú. En Sporting Cristal de Perú me dirigió el Chemo del Solar. Ujú. Y en Jaguares de Chiapas, Saturnino Cardoso, no sé si se acuerda, un delantero paraguayo. Sí, me suena. Goleador, Sí, sí. bomba. Tuve la posibilidad de ser dirigido por ellos dos en el extranjero y lo pasé muy bien. Fue una linda experiencia familiar y deportiva. Y fue complicado jugar en Sporting Cristal porque es uno de los equipos grandes de Perú. Mira, del solo hecho de ser chileno ya era un poquito Complicado. más complejo, Claro. pero justo se dio, yo siempre hablo de que lo que les comentaba delante, el tener un buen descanso, alimentarse bien y todo eso conjuga la suerte, conjuga que... Entonces yo hacía todo eso bien y llego a Sporting Cristal y me toca una seguidilla de partidos de Copa Libertadores iniciando en enero, porque la Copa Libertadores por lo general en todos lados se inicia en enero. Y hago grandes partidos, entonces en Perú se volcó a que me querían mucho, y no solamente de Sporting Cristal, sino de los equipos De la liga local. rivales, los clásicos rivales, Alianza Lima, Alianza Universitario. Universitario. Y también se generó que yo fuera el mejor refuerzo extranjero desde ese año, el primer semestre. Así que me fue muy, muy bien, linda experiencia, muy linda Mauricio, experiencia. ¿y cómo encajaste con el equipo cuando llegaste en Perú? La verdad que mi personalidad encajó muy bien. Primero que todo, llego y mi puesto tenía mi bandera chilena, mi nombre. Ah, Me bien. recibieron, me hicieron sentir cómodo. En casa. Y eso creo que es algo que deberíamos sumarle acá al fútbol chileno. Tú no llegas como tu espacio vacío y por lo general, igual ustedes, o lo que te dediques, que tu espacio sea un espacio donde tú quieras llegar, pues todos los días, levantarte con entusiasmo. Y eso me hicieron sentir en Sporting Cristal. He sumado a mi experiencia ya que tenía en Santiago Wanderers, había sido capitán durante 5 o 7 años. Me sirvió para poder llevar tenía grandes compañeros como Carlos Lobatón, que es seleccionado peruano, Jorge Cazulo, que era seleccionado peruano, Calcaterra, que hoy es seleccionado peruano. Y fíjate que ellos entendieron que mi personalidad era avasalladora y ellos mismos me sumaron al grupo porque era muy imponente la forma de ordenar, no así es y pasar a llevar al compañero, sino que ordenaba muy bien mi defensa y a ellos les encantó mi forma de dirigir. Claro. Eso tu me hizo liderazgo. acoplarme rápido. Pero yo creo que eso pasa mucho con los arqueros, porque los arqueros tienen una visión amplia de la cancha. Entonces tú tenés que estar preocupado absolutamente de todas las líneas, y yo creo que ese carácter también es muy particular de los arqueros. Yo creo que también eso hace la diferencia entre un buen arquero y un gran arquero. Mira, yo siempre tomé el ejemplo de un gran arquero como Superman Vargas, que él decía... De carácter fuerte también. Al arquero que le llegan menos es el mejor arquero, porque eso significa que tiene todo ordenado para adelante. Entonces siempre me quedó... Y claro, en realidad las veces que mejor me vi fue cuando más claro estaba cognitivamente y podía ubicar a mi defensa como correspondía y el equipo por lo general ganaba. Bueno, hubo este cambio de México a Perú fue de un año para otro, o sea, ¿no? Fue Sí. 2016 a 2017, por lo que tengo entendido. Sí, 2016 con Alfredo Arias hicimos una gran campaña en Santiago Wanderers donde, no sé si se acuerdan, una tanda de penales con Antofagasta que Sí. atajé 3 y Sí. después convertí el mío. Sí, Que estaba Dituro en el arco de Dituro. Me Antofagasta. acuerdo en de ese estar tiempo. viéndolo con mis papás. Así que esa definición después nos dio la posibilidad de jugar la final con O'Higgins para ir a una Copa Internacional. Lamentablemente la perdimos 1-0, patamos 0-0 acá y perdimos 1-0 allá. Y ese torneo me dio la posibilidad de que vinieran agentes mexicanos a buscarme. A todo esto, antes de eso yo estaba listo para firmar la Universidad de Chile, por eso me imagino que o no lo sabes. Sí, O sea, yo sí. Yo escuchaba eso de que te iba a ir para allá. Está Sí. exactamente Está así todo como estoy con listo. ustedes ahora, todo listo, a punto de firmar, y mi representante soy tú, y lo llama y dice, ¿nos vamos? Nos vamos. Y mi señora que está afuera me dice, vámonos, vámonos. No hubo duda. Ujú. Bueno, y ya pasando más como a la pauta de preguntas en general, Sí. ¿qué hace Mauricio Viana hoy? ¿Qué hace el ex capitán de Wander tan recordado por la hinchada? Hoy Mauricio Viana está sanándose del fútbol. Ujú. La verdad que cumplí un ciclo importante de mitad de vida, si se puede decir. Mi propósito desde la niñez fue ser futbolista. Nunca tuve otra cosa en mi cabeza. Pero dejar la actividad,
sin ningún otro propósito. Fue un golpe duro, lo podrán imaginar. Fue como cortar mi vida y ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y esa es otra cosa que debería mejorarse en el fútbol chileno. Educar al futbolista, al deportista de alto rendimiento, que no solamente es correr detrás de un balón, que no solamente es llevar a tu físico al máximo, sino que también uno necesita que te enseñen a vivir de una forma distinta, porque al final el deporte de alto rendimiento es una burbuja que te lleva, lo que les decía adelante, dormir, comer, descansar, entrenar. Y cuando sales al mundo real, te das cuenta que no es así. No es así. Y me costó muchísimo. Llevo ya 1 año y 2 meses retirado. Los primeros meses fueron duros, muy duros, pero acompañado de siempre un buen núcleo familiar. Empecé a replantearme las cosas. Tomé la decisión de hacer el curso de entrenador. Estoy en estos momentos en INAF, preparándome para ser un gran entrenador. Creo que reúno las características para liderar algo muy, muy positivo y sumado al autoconocimiento que tuve que tener para regular mis emociones, para saber qué pasaba dentro de Mauricio Viana, fuera de la cancha, porque dentro de la cancha las tensiones las botaba, o las emociones las botaba jugando. Claro. Después me encontré con que, en todo esto en mis introspecciones, en mis terapias, porque tuve que ir a un psiquiatra, tuve que ir a un psicólogo. Abiertamente me encontraron bipolaridad y TDAH. No tengo ningún problema con eso. Hoy por hoy me medico para eso, para mantener mi estabilidad emocional. Y hoy me doy cuenta que el fútbol me ayudaba a salir a flote constantemente y yo no tenía idea por qué. Por eso hablo de que hay que educar a los deportistas que en general vienen de barrios pobres, vienen de un estrato social bajo. Entonces necesitamos que esos niños, que son muy buenos motrizmente, que le sumen un apoyo cognitivo, cosa que puedan enfrentarse al mundo no solamente en el deporte, sino que para la vida. Al final, como les comentaba al principio, el 0,2% de la población llega a ser futbolista profesional y estos otros chicos que no llegan, ¿cómo se replantean si no saben cómo replantearse? Entonces, sería ideal que más que preparar a un deportista, se preparara a una persona. Y bueno, esa es la ideología que tiene mi escuela de fútbol. Respondiendo a tu pregunta, hoy soy director de la escuela de fútbol MB12, una escuela que partió para incorporar chicos, estos mismos chicos que te comento, de estrato social bajo. Mi escuela es sin fines de lucro. Intento devolverle a la ciudadanía lo que el fútbol me regaló. Y así lo estamos haciendo con mi esposa y mis hijos. Tenemos un entorno muy agradable, muy empático, muy respetuoso para los chicos, para que sepan que primero hay que formar personas, pues después formamos deportistas. Y tenemos lindos proyectos en base a la escuela de fútbol. No sé si respondí toda su pregunta. No, sí. Y en base a eso, ¿hay algún técnico, algún dirigente, alguna persona que te educó así cuando eres más joven? Porque igual eso no nace solamente con el retiro, ¿cachai? Porque eso pasa mucho a veces cuando alguien te educa, o experiencias previas tal vez, porque ustedes conviven mucho con el ambiente, con jugadores retirados, con técnicos muy grandes, o tal vez que no jugaron en equipos grandes, pero sí se humanizaron mucho. Entonces, ¿hay alguien, un referente tuyo? Mira, tengo muchos referentes. Hice un compilado para generar a ese Mauricio Viana. Hice un compilado en donde el primer referente que tengo es Moisés Villarroel. Ya. Me mostró cómo liderar, me mostró cómo llevar a un grupo, porque al final está llevando a 30 personas, que no es menor, a lograr objetivos importantes, a tener una buena convivencia, porque también son 30 caracteres Son 30 distintos. personalidades distintas. Es Sí. totalmente... Es un problema, una linda dificultad, una linda problemática que él la resolvía muy bien. Después tengo todos los entrenadores que pasaron, siempre fui muy absorbente, siempre me recalcaron que yo escuchaba mucho. Soy poco de hablar ahora porque ustedes me están preguntando, yo respondo, Claro. pero por lo general me gusta más escuchar, me gusta absorber a las personas, me gusta saber que de todo aprendo un poquito, y así me pasó con los distintos entrenadores. Recuerdo muy claramente Ivo Basay, avasallador, incluso chocaba un poco, sí, pero me disciplinó. Yo era si lo puedo decir vulgarmente, era un perro suelto. Yo no tenía miedo a nada, no me importaba nada, no respetaba nada, y a esto
ahora conociéndome, como les vuelvo a repetir, en mi introspección, entiendo que esta fue la ausencia de... Porque yo no conozco a mi padre, entonces esta fue la ausencia de una imagen paterna y también trabajar a temprana edad me llevó a tener este tipo de personalidad avasalladora, tipo de carácter forjado, porque obligaba al final, porque también conociéndome entendí que uno viene con el temperamento desde el envase, desde el ADN, y lo que forja es el carácter. Y para tener un buen carácter uno necesita tener la información y haber atravesado distintas situaciones. Y eso es lo que me entregaron los técnicos que tuve, lo absorbí muchísimo. Y uno que me marcó mucho fue Guasay, el otro que me marcó mucho fue Arturo Salá, y el último más contemporáneo, Erwin Durán y el Cheito Ramírez, que en cuanto a metodología de juego es lo que yo quiero seguir, un equipo lindo, vistoso, ¿no? Un equipo 4-4-2, un 4-3-3, como se está jugando hoy en día, que los partidos dan sueño. No, si vamos a ver, para mí yo entiendo del fútbol que uno gana por un gol más. El virus Guardiola, si hay que ganar 6-5, ganemos 6-5, pero que la gente, si va a pagar una entrada, sobre todo la gente del puerto, que incluso me atrevo a decir que deja de comer por ir al estadio, y démosle un espectáculo, vamos a correr, no esperemos al rival atrás y salgamos una pelota detenida como a la uruguaya, qué fome. Entonces, ¿te gustaría más, si Viana tuviera un equipo, sería más de traer a Guardiola más que a Mourinho? Yo voy para adelante. En línea de 3, como me tocó en el 2014 con Mauro Prieto, Agustín Parra, Luna. Yo voy con 3 en el fondo y después todos vamos para arriba. Muy bueno ese equipo. Seguimos con la pauta de parte como enfocado en Wander. Cuando, bueno, recién mencionamos esto del tema de la entrada, eso de que es verdad que a Wander suele ir mucha familia. Bueno, lo digo por experiencia propia, somos 5 y vamos los 5 al estadio. Y hoy en día sale, por ejemplo, Galería Andes, que es donde íbamos nosotros siempre, 15.000 pesos suele salir. Y claro, desde la perspectiva del hincha, a veces igual hay cosas que no terminan de convencer mucho. O sea, en el sentido del espectáculo. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien los partidos en los que jugabas tú, los que jugaba, Mauricio Prieto, Jorge Ormeño, que también estaba. Y siempre recuerdo que era como un gran espectáculo. Yo hoy en día siento que a veces se ha perdido un poco ese tema. Y no sé, o sea, realmente pensándolo, porque supongo que igual está enterado como del contexto, como de la situación futbolística de Wander, que clasificamos último de liguilla, y que también ahí como tambaleando hasta el último partido. Entonces, tú viéndolo realmente como hincha, ¿realmente sientes que... porque, por ejemplo, si vamos 4 personas son 60.000 pesos quizás, y si vamos a Quillota, por ejemplo, a eso hay que sumarle el transporte también. Entonces, es todo un tema, yo siento, y realmente como hincha, es difícil igual para la gente, porque todos apoyan mucho al Wander. Entonces, como que, no sé, como hincha, ¿cómo lo ves tú esa situación? La verdad, si te lo puedo traducir en una palabra, es triste. Triste es saber que intentan tapar errores de la misma dirigencia con el bolsillo de la gente. Entonces es complejo. Estoy totalmente en desacuerdo. Las entradas deberían ser a precio popular porque no debería ser la fuente de ingreso para el club. Como lo que está haciendo Limache con Unión Española, la entrada a Lucas. Es que, a ver, muchachos, ya hay 6.000 abonados en Wander que pagan su abono anual. Claro. Ya tienen una cobertura en cuanto a entrada. Lo demás es tratar de sacar plata que no deberían. Después, en Wander en general, en un año promedio, cuando la campaña no ha sido buena, van 6.000, 7.000 personas, 5.000 a 7.000 personas. De las 7.000, 5.000 son los abonados. Y los 2.000 que van, les ponen una entrada a 15 lucas. Es impresentable. Claro. Esa entrada debería, y sobre todo, nunca hay una oferta para un adulto mayor, para los niños. Claro. Siempre están ahí jugando al filo. Tienen que la gente empezar por redes sociales
a masificarse y a reclamar para que ellos recién, incluso ni siquiera se inmutan. Claro, por ejemplo, igual hace poco salió una oferta, no sé si la viste, que desde que entramos a Liguilla había como una oferta como de socio. Al final como que si uno pagaba cierto monto, podía asegurarte todos los partidos, pero ni siquiera sabemos si vamos a pasar de la... Es que por eso te digo, las ofertas no tienen sentido, no tienen ningún sentido. O sea, es descabellado lo que hacen. Yo creo que Valparaíso como ciudad, como patrimonio, y Wander como el tercer o cuarto club sudamericano más longevo, más antiguo del fútbol, yo creo que cualquiera querría aportar para que en autogestión para que Wander se sostenga solo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que los egos y sumado también a personalidades lamentables, generan esto, pues, generan anticuerpos y genera que nos manden a Quillota. Generan que el IND no quiera nada con Wander, porque hay roce, Claro. hay malas experiencias. Ujú. Y eso no es Wander, pues Wander es familia, como bien tú lo dijiste, es unión. Yo el tiempo que estuve capitán, el lazo entre jugador e hincha estuvo siempre, porque yo por lo menos como capitán, obligaba a mis compañeros, no sé si obligaba, sino que los guiaba y los orientaba, y un poquito obligaba así, a que fueran cercanos a la gente, para que vieran el sacrificio que hace la gente para poder hacerse de una entrada y poder ir a vernos a nosotros, ¿cachai? Que finalmente lo que hacemos, lo hacemos por diversión, por hobby, no lo hacemos por un trabajo. Y gente que se mata trabajando, sale a pescar a las 4 de la mañana, te paga una entrada para ir a ver. Entonces esas cosas son las que tenemos que valorar nosotros, por ejemplo, en Wander. En Wander hay que valorarlo muchísimo. Yo a mis compañeros se lo hacía ver y el lazo era cercano. Pero volviendo al tema sabiendo de cómo la gente de Valparaíso extrae sus recursos, no podéis cobrar 15 lucas. No podéis, porque en cualquier matemática simple no te da, pues no te da. Si le sacáis 60 lucas a una familia de Valparaíso, le quitáis 2 semanas de alimentos, ¿cachai? Sí, entonces es complejo. Sí. Claro, es verdad eso. Pero también es potente eso que tú dices, porque eso es lo más preocupante, diría yo, porque hay una desconexión con la identidad de Valparaíso, porque Wander es Valparaíso. Sí. Podremos ser algunos hinchas de otros equipos, pero entendemos la identidad que tiene Wander y lo que genera Wander. Y no solamente Wander, los equipos de regiones, por ejemplo, te puedo dar el caso de Coquimbo Unido. Coquimbo, si bien hizo una gran campaña, pero la gente siempre está ahí. Sí. La gente siempre apaña. Iquique, San Marcos. Yo creo que esa desconexión, cuando creemos que los equipos de regiones funcionan como un equipo de Santiago, ahí perdemos todo, diría yo. Entonces a mí me cuesta entender eso, Wander, y más con como decía Patricio, la realidad hoy en día juegan con Cobreloa la próxima semana, y sabemos que Wander depende mucho de la gente. Si Wander es un equipo muy emocional, te pasó a ti como capitán, probablemente la campaña 2014, diría yo que si bien Wander tenía un gran equipo, yo diría la otra mitad del equipo, ¿quién era? El empuje de la gente, los Panzers, la galería, los Andes, todo. Entonces diría yo que esa para mí es la gran preocupación, la desconexión que siente entre la gente que está a cargo, que no es necesario decir los nombres claramente, pero con la desconexión entre Wanderers que quieren desconectar Wanderers con Valparaíso. Exacto. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho no solamente por Wanderers, sino porque lo estoy viendo en Everton, lo veo en equipos de otras regiones, y también porque no valoran que la gente viaja a todos lados, porque la primera B, es mucho más demandante en temas de viaje, de logística, que la primera A. Claro. Entonces, en base a lo que dicen, muy importante, porque esa desconexión preocupa mucho, y preocupa mucho en Valparaíso. Yo me acuerdo igual que en 2014, en ese entonces, bueno, mi hermana chica estaba más chica, entonces no podía ir al estadio con nosotros. Iba mucho con mi papá y fuimos a la gran mayoría de los partidos que se jugaron en Playa Ancha. Y yo sentía que era una fiesta. O sea, me acuerdo del partido con O'Higgins que atajaste un penal. Yo estaba gritando como loco. Inolvidable, porque esa sinergia que se generó, hincha, jugador, cuerpo técnico, dirigentes, todo en la misma línea, es lo que debería apuntar a generar. No. Y como bien tú dices, era un espectáculo, era rico, y nosotros mismos como jugadores esperábamos con ansia ese momento porque hay otras veces en otras campañas que no hay esta sinergia y uno va esperando, ojalá que ganemos. No, ahora tú ibas y sabías que iba a ganar y que la gente se iba a ir súper contenta. Incluso si ganamos como 12 partidos, fue fantástico. Fue hermoso ese campeonato. De hecho, yo en ese campeonato lo siento mío. Ese campeonato es nuestro, de Wander. Es una estrella que no se nos dio
porque cobraron un penal afuera del área a Universidad de Chile, increíble. Al Pepe Roja le cobraron el penal. Nunca vi un penal tan... Es un penal de hoy en día, sería un penal de VAR. No, no sé si lo viste, Cristina, pero estaba fuera del área y hace así como así. No. Minuto No, 92. Fue terrible. Sí. Me decía ganándole a Colo-Colo, Wander. Nosotros haciendo... Fue partidazo. Y sufrimiento total porque el gol de Barriga fue minuto 95 y el de Mier 97, algo así. Sí, nosotros sí me acuerdo una imagen que yo estaba barbón porque me dejaba la barba de cabra y yo decía, no puedo creer lo que siento porque no voy a sacar nada de lo que estamos haciendo porque está todo bien, estamos haciendo todo bien. Qué Al final emoción. ya no dependía de ustedes. Ya no No. dependía de ustedes. Y lamentablemente no se nos dio, pero sí la llevo en el corazón esa estrella, aunque no para afuera, para los medios no ha sido, nosotros le ganamos la final a Colo-Colo. Sí. Que estaba justo ya en el arco, tenían un equipazo ellos y nosotros ahí a empuje y a espíritu le metimos la pelota ahí. Mauricio, continuando con la identidad, la pasión que tú sientes por Wander, ¿cuál es algún momento recordado por ti junto a la hinchada más emocionante de tu carrera, al menos? Oye, hubo un momento en Perú, no hace mucho, 2018, en donde fuimos a clasificar por Copa Libertadores y fue mucha gente de Wander, increíblemente habían, no sé un número exacto, te mentiría, pero estaba muy lleno, repleto de gente el estadio y antes de salir llorando, nos agradecían. Y también tuve de los otros momentos cuando nos iban a apurar, cuando nos decían qué pasa y todo. Pero como te digo, mi relación con el hincha siempre fue muy frontal. Sí me iban a acariciar, a ver qué pasa, ¿podemos dialogar o no? Y cuando nos apoyaban, muchas gracias y siempre tuve una linda relación. No es así al principio de mi carrera, cuando yo era muy joven. Como les dije en un comienzo, un joven que creía que era Superman, y era muy impulsivo. Entonces, cuando la gente por ahí me puteaba, yo respondía de manera tal, un Patricio Yáñez, un corte de manga. Pero a través del tiempo la gente se fue dando cuenta que yo daba la vida en cada partido y ese lazo lo tengo hasta el día de hoy. Yo voy por Valparaíso y la gente me agradece mucho mi entrega. No es así mis condiciones y nada, porque cometí muchos errores, pero sí me jugué cada partido, los 300 partidos que jugué por Wander, los jugué cada uno con un estirpe así de que fuera el último. Claro, tenías esa emoción de liderazgo también, como mencionaba Cristian por ahí, que tienen los arqueros ocultos ahí y lo sacan como por la pasión. Asimismo, también te quería preguntar, ¿tú cómo ejercías este liderazgo? ¿Por qué te guiabas a la hora de ayudar a tus compañeros, de aconsejarlos? Ya, siempre vuelvo a repetir, valga la redundancia, pero fui muy bruto. Entonces yo creía que trabajar era lo esencial entonces, cuando yo llegaba al camarín, 2 horas antes de entrenamiento, pescaba a todos los más jóvenes y los obligaba a ir conmigo al gimnasio. Porque no tienen esa disciplina. Yeah. Y bueno, incluso ayer fui a una sesión kinésica donde le mostraban a mi hija, que también es jugadora, es arquera, tiene 13 añitos, mi Magdi, y le estaban enseñando los preventivos, cómo prevenir lesiones. Y el kine, que no lo voy a nombrar, pero el kine de Wander me decía cuánta falta hace el Mauro Viana ahí para que los chicos salgan de que le estén masajeando y, como les decía adelante, que dejen de jugar a ser futbolistas y se dediquen a hacerlo profesionalmente. Entonces yo llegaba con mi autoridad muy temprano, siempre con el ejemplo, siempre lideré con el ejemplo. Y yo me ponía a hacer mis planchas, hacer preventivo, trabajar mi físico. Y cuando terminaba la sesión de entrenamiento, la que comenzaba a las 10, pues yo llegaba a las 8, empezaba a las 10 la sesión, terminaba a 1 de la tarde y yo a las 3 de la tarde recién salía del gimnasio. Entonces no se podían ir antes que yo y tenían que llegar juntos conmigo en la mañana. El que tenía problemas de locomoción me la arreglaba para hablar con los dirigentes y que les consiguieran una ayuda económica para que no tuvieran excusa, porque la excusa era, pero yo no tengo plata para llegar, no tengo quien me lleve, listo, arreglemos lo económico y vamos y tenéis que llegarme el horario. Así que esa era mi forma de liderar. Hoy por hoy la he mejorado muchísimo, la he pulido muchísimo
todo esto a través del conocimiento, importantísimo para todos los chicos. Cultiven su cerebro, chicos, cultiven su espíritu, conozcan de sí mismos, conozcan sus emociones, porque eso me llevó ahora a liderar desde la empatía, Claro. desde el cariño, desde el amor, y esta forma de liderar me lleva a que me respeten mucho más. Antes sentía que aunque igual creo que el miedo, o no sé si llamarlo miedo, pero ese respeto más cargado hacia el miedo lleva a que los chicos hagan las cosas. De repente solamente amor, como que lo tergiversan y no, así se puede hacer lo que quiera con él. Y conmigo no podían porque tenían esa pizquita de temor que el Mauroviana, este está loco. Entonces hoy más pulido me hubiese usado más liderazgo así empático, más Claro. cariñoso. Pero en ese tiempo era muy bruto. Es que también ahora ya, como mencionaste tú, tuvo un trabajo muy duro detrás de tu recuperación con psicólogos, terapias. Entonces yo creo que también va por un tema de que hay que estudiar para poder apoyar a los nuevos talentos, por así decirlo. Exacto. Yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales en tu escuela. Así es. Por eso les comentaba que en mi escuela primero se forja la persona, después se forja el deportista. Y bueno, ahora de hecho, si lo extrapolamos al deporte de alto rendimiento, muchos deportistas y futbolistas están expresando sus emociones y están diciendo que no la pasan bien, que emocionalmente. Imagínate yo bipolar en las semanas donde mi serotonina estaba en el piso y tenía que enfrentar un partido. Lo hacía a pulso, lo hacía a empuje, pero la verdad que yo quería meter la cabeza como una avestruz al piso y no hablar con nadie. Y hoy entiendo y le agradezco al fútbol, por eso soy muy agradecido del fútbol, que esa liberación de endorfinas, de adrenalina, hacía que yo compensara mi falta de serotonina. Entonces la adrenalina me dejaba, ya vamos a enfrentar, y eso me mantuvo regulado durante 20 años. Creo que, porque hoy, cuando me retiré, tuve bueno, si más o menos conocen el aspecto bipolar, yo en mi condición son muchas semanas donde son depresivas. Entonces los pensamientos son rumiantes, son pensamientos muy tristes, y también cuando estoy en el pico de arriba me puedo comer el mundo. Entonces son demasiado bruscos los cambios. Y imagínate tras una derrota o tras una crítica desde la gente o muchos comentarios, como me pasó un sinfín de veces, por ejemplo cuando le pegué el combo al viejo que me escupió allá en Puerto Montt. Me criticaron tanto que, imagínate, me pilla en un momento en donde yo no sé que tengo bipolaridad, estoy triste y tomo decisiones erradas. Entonces no es algo a la ligera. Yo le tomé el peso a la situación y comencé a reestructurarme desde los cimientos nuevamente, cosa que deberían haber hecho los adultos responsables de mi alrededor. Y no hablo solo de mis padres, porque al final uno sabe que los papás cuentan con las herramientas que tienen nomás, pues, ¿cachai? Y lo que les tocó. Pero sí un profesor que marca mucho en un adolescente o en un puber, tiene que ir y guiarte, pues, tiene que ser tu guía. Por lo menos míos fueron muchos guías, quizás buenos, malos, pero ahí es donde uno se va afirmando en el entorno. Y eso, pues, chiquillos. Sí, al final me explayo, me alargo y yo me voy Sí. por No, las incluso, ramas. de hecho, de segundo semestre en el fútbol chileno se valoró mucho el trabajo del psicólogo deportivo. ¿Por qué? Por el caso de Lucas Sadi. No sé si estuviste claro de eso, que la primera parte del año Lucas Sadi no estuvo tan bien. Y el segundo año, el mismo Sadi reconoció que fue al psicólogo, lo ayudó mucho el psicólogo deportivo. Entonces, va muy de la mano lo que tú dices, porque ahora, por suerte, se ha naturalizado eso de ir al psicólogo. Y sobre todo en los altos rendimientos, porque es una burbuja muy grande. Y que también son chicos. Y a Lucas Asadi se le había dicho como el resurgir de Asadi, pero ¿cómo va a ser resurgir un cabro de 20 años? Exacto. Entonces, es muy importante lo que dices y es bueno que se valore esa actitud mental que es muy importante para los jugadores de alto rendimiento. Y sobre todo cuando son equipos de regiones que tal vez no están tan acostumbrados a estar en la exposición mediática, pero a veces duele más porque la gente es más cercana. La gente te ve en la calle. Yo, Cris, lo expreso con libertad y con mucha autoridad. ¿Sabes por qué? Porque si ustedes me dicen, si ustedes me hacen una radiografía de que era Mauricio Viana, un tipo duro, un tipo frontal,
pero debajo de ese Mauricio Viana había muchos aspectos que yo tenía que estar solo frente al espejo y decir, vamos para adelante. Y era duro, era duro. Y cada uno tiene una batalla distinta a diario. Estudiando, o que no alcanza las lucas, o que esto de acá, o que voy a ser papá. Y es una lucha constante. Imagínate un chico de 20 años, como el caso de Asadi, que vaya a ser papá. ¿Estará preparado para ser papá y para ser deportista de alto rendimiento? Entonces lo expreso con libertad para que los chicos vayan a una terapia, y la terapia no es que te vayan a pobrecito, venga. No, es que te eduquen, te digan, ¿sabes qué? Puedes sentir esto, pero enfréntalo, déjalo pasar, no te escondas con dopamina, no vayas así, porque ¿qué me pasó a mí? 20 años fui alcohólico. Entonces, cada fin de semana después de un partido, ¿qué es lo que era lo que pasaba? Vamos a tomar. Vamos a tomar porque era la única salida que tenía para entender todos mis problemas mentales. Y pasa con la mayoría. Y es lamentable. Hoy puedo decir, gracias a Dios, que hace 3 años dejé todo tipo de alcohol. Y lo hice porque ya estaba agotado de eso. Y no sabía por qué, pero estaba agotado de hacer la misma rutina, fin de semana. Termináis de jugar, te juntáis con los compañeros, toda la misma familia. Decía, esto no tiene sentido, como una vuelta constante a cada rato, hasta que me tuve que autoconocer y descubrir que la vida tiene muchas distintas formas de enfrentarse, y eso te tiene que preparar alguien que tenga los conocimientos. Claro, por eso es tan importante que los planteles deportivos tengan una contención y apoyo psicológico para los jugadores, para ayudarlos en sus momentos de vida personal también. Pero sabes que más que los planteles es el fútbol formativo. El fútbol formativo es donde nosotros, ahí los chicos, con la adolescencia, donde están en su búsqueda de la identidad, los chicos ahí es donde necesitan que esa persona les explique por qué las cosas están pasando desde el inicio. Porque claro, después de ya hacerte una imagen tú de la vida con tu entorno, por ejemplo, si tenías un amigo que es bueno para andar peleando, tú vas a tomarlo como referente. No, entonces yo tengo que ser bueno para andar peleando. Entonces ahí uno queda marcado con eso y enfrentáis la vida de esa forma y no sabes que tienes un abanico de posibilidades de enfrentarla desde otro punto de vista, de otra perspectiva. Y eso es lo que tienen que educarse los chicos en la parte formativa. Para mí, por lo menos, yo que lo viví desde muy internamente. Bueno, con el paso del tiempo podemos ver que el fútbol va evolucionando, van apareciendo nuevas reglas, nuevas tendencias. Hoy en día yo siento que el fútbol está muy vinculado a las redes sociales también, porque hay incluso hasta, no sé, celebraciones que son posando como precisamente para cámara y cosas así. ¿Tú podrías decir quizá que en los jóvenes, como en los, supongamos, no sé, los veinteañeros que están ahí recién entrando, ¿crees que aún se mantiene la esencia como del futbolista o ha ido como cambiando harto? Sí, evidentemente cambió. Cambió como la sociedad cambió mucho. Hoy por hoy es difícil ver a un chico jugando con 2 piedras, 2 mochilas en una calle y haciendo el fútbol barrio que teníamos antes. Hoy tiene que ser bajo una escuela de fútbol. Y todo ha cambiado. El aprecio al deporte, el aprecio al fútbol, el aprecio a una pelota de fútbol toda roñosa. Hoy si la pelota no está nueva o los zapatos de fútbol no están nuevos, el chico como que, no, yo no. Antes tenía una pelota que estaba toda machacada, una de papel, y una pelota hacía, y vamos a jugar, y éramos los más felices del mundo. Entonces creo que esa esencia sí lamentablemente se ha ido perdiendo, pero no solamente en el fútbol, sino que socialmente estamos viviendo en un mundo hiperactivo, muy rápido, muy acelerado, con estos alimentos que nos da la industria, que nos tiene ultra mal. Los procesados nos tienen casi muriéndonos en vida. Entonces, por lo menos a mis hijos y a mi escuela trato de inculcarles esas cosas, que vuelvan a la esencia, que vuelvan a llegar a una cancha de fútbol y decir, tengo la suerte de estar en Pasto, con el sol, apuntándome a todo cachete, y yo no tengo que estar, estamos en una oficina ahora, pero es rico estar en la naturaleza y se ha perdido muchísimo. Hay que recuperarlo como sea, hay que recuperarlo. Nuestros jóvenes tienen que recuperar esa esencia, o si no, van a durar 40, 50 años y van a empezar a...
¿Y tuviste, cuando creaste la escuela, tuviste algún ejemplo de otra escuela o algo que viste en el extranjero o algo que No. te contó un compañero? Nada. No. Solo nace de ti. Solo nace de mí. MB12, bueno, nace de la esencia que tenemos con mi esposa como padres. Y nace desde la mirada que tengo, la que les he explicado todo el rato, de valórica, muy respetuosa, en donde los chicos, yo lo que quiero, aparte de patear un balón, quiero que no se frustren cuando el árbitro cobre en contra de ellos, que un compañero que recrimina al otro, lo hago, por ejemplo, si yo estuviera de tu parte, tú eres el periodista, me estás preguntando y yo te critico a ti, ya, a ver, háceme tú las preguntas, ponete tú en mi... Entonces le invierto los roles, un delantero que le grita al portero, a ver qué pasó, paremos un poquito la práctica, vaya usted de delantero y usted es portero, tírele el mismo balonazo a él para ver si puede aguantar el balón. Y se da cuenta que no es tan sencillo, entonces, profe, no era tan fácil y yo estaba recriminándolo. Entonces la empatía crece muchísimo. Son lo mismo cuando sale el balón, yo a propósito cobro para el equipo rival y los chicos, pero, ¿qué? Sin reclamar y seguimos jugando. Entonces, el entorno que le he generado a los niños es un entorno muy amigable, muy atractivo, incluso... me han comentado que prefieren ir a la escuela que al colegio, porque hoy por hoy el entorno que está en los colegios municipales o en el colegio en general es mucho de bullying. En mi escuela no se puede decir sobrenombre a no ser que lo permita el niño abiertamente. No se pueden decir groserías, intentamos disminuir los garabatos. Sé que hay chicos de extracto social muy bajo en donde su entorno lo escucha constantemente y a veces sale uno que otro, pero no voy a dar... Oye, Carlito, ¿qué pasó? Y me dice, ya, profe, disculpe, pero los chicos perciben el respeto que tengo yo, que tiene mi esposa hacia ellos y los profes que dispongo, que son excelentes personas, y lo manifiestan de vuelta. Entonces el entorno que le proporcionamos a los chicos es fantástico. Bueno, aquí hay una pregunta también más del lado como del hincha. Yo me acuerdo hace unos años, no me acuerdo qué año fue, tú estabas por Puerto Montt, yo me acuerdo, y jugaste en Playa Ancha. Y contra el Wander. ¿Sí? Y fuiste a sacarte la foto con el plantel del Wander, yo me acuerdo. No, me criticaron mucho. Sí, y eso estaba pensando, algo que me quedó como siempre la duda, porque yo lo encontré un gesto muy lindo y yo creo que para la gente fue genial. O sea, mi familia de hoy también transmite. De hecho, cuando le dije, voy a entrevistar a Diana, me dijeron, pregúntale cómo le fue con eso. Y yo sé que debe haber sido difícil, en el sentido de que, claro, para el otro equipo es como, wow, como nuestro arquero se está yendo como con el otro equipo. Me decía que perdimos, un morbo tremendo. Claro, pero, y eso te quería preguntar más como, ¿cómo fue como el perder profesionalmente como contra el rival, pero al mismo tiempo que el equipo de tus amores ganase, al mismo tiempo? Ya, mira, la pregunta es súper compleja porque yo viví el partido con tal intensidad que yo quería ganar. Yo quería ganar porque me gusta ganar y para ser deportista de alto rendimiento la competitividad la tenéis que, bueno, bien intrínseca en todos nosotros, pero sí la tenéis que tener muy arraigada para no querer perder con nadie. Claro. Y me encuentro con la situación de que termina el partido, bueno, me tomé la fotografía, fue un momento muy lindo que la hinchada me lo retribuyó y eso me llena el corazón, me llenó mucho el corazón. Salgo del partido triste porque había perdido, pero a la vez contento porque Wander había sumado sus puntos en casa y la gente yo la veía afuera a pedirme fotos y estaba contenta. Entonces fue como muy ameno, pero no es cosa que abro mi celular. Todo Puerto Montt. Vendido, no sé. Muchos adjetivos calificativos que me impactaron harto. Dije, pero ¿cómo si en el deporte tiene que haber darnos la mano, después la cancha perdido, porque es la posibilidad, ganar, perder o empatar es una posibilidad en el deporte. Claro. Y yo decía, pero ¿cómo el grado de maldad? O sea, ¿cuál es la necesidad? Yo no me voy a tomar una foto y después me voy a dejar perder. No tiene sentido deportivo ni una lógica. Pero la gente lamentablemente lo pensó así y fue un duro momento porque me hicieron... De hecho, nunca cerré mis redes sociales porque tampoco las veo mucho, pero incluso hasta el mensaje de texto a mi número telefónico, llamada, y es como que pasaba un poquito de... ya invadía la privacidad completa. Y de hecho, una de las razones porque me quería Colo-Colo en ese tiempo también, y una de las razones de no ir es
es por la exposición mediática. Yo ya con 3 hijos, no, ya no me va a calentar la cabeza. Claro. En el colegio, en Puerto Montt, acá en Valpo. Oye, tu papá que es malo. Imagínate, te comí un gol ahí en Santiago. Claro. Entonces yo decía, no quiero exponerlo, porque uno ya como papá se va dando cuenta que la vida pasa a ser, es tuya, pero tienes que proteger a tu núcleo. Entonces, mis decisiones ya después iban pensadas más en ello, por esto, por la red social y por todo lo que constituye el deporte de alto rendimiento, y eso. Y fue difícil abstraerse de todas las redes sociales porque igual uno dice Mauricio Viana y se acuerda, por ejemplo, lo que pasó con Celerino, que después fueron compañeros que te debe haber pasado lo mismo. Es como, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lograron reconciliarse? Mira, respondiendo a la pregunta de las redes, nunca tuve problemas porque nunca la he utilizado mucho. De hecho, como ustedes se comunican conmigo, yo contesto pocos mensajes. Y justo estaba scrolleando, no sé por qué se me dio. Yo, por ejemplo, tengo una radiografía diaria que no son más de 5 minutos de Instagram o Facebook o lo que sea. Y justo se dio la ocasión de que lo revisé bien y pude contactarme. Pero lo ocupo muy, muy poco. Y con respecto a Celerino, después de todo ese altercado, también eso es por falta de información del loco Viana. O sea, no tenía, íbamos ganando 2-0, no hay un sentido, lo avasallé, yo fui el que lo busqué, me llevé una patada en el pecho. No, yo tengo el sticker en WhatsApp. No, yo también. Olvídate. Y después yo decía, ¿en qué momento no racionáis que eso está mal, cachai? Ya lo habían expulsado, no tenía ni un sentido. Y después nos toca reunirnos en un almuerzo, que no me dijeron que iba, me engañaron en realidad. Uh-huh. Y me encuentro ya que él estaba con su esposa. Y al ponerlo con su esposa me limitaron a mi reacción. Entre 2 hombres, si nos agarramos a combo no pasa nada. Pero a mí me educaron que si hay una mujer no podía hacerlo, vos, ¿cachai? Y no por machismo ni mucho menos, sino que por respeto. Al final es como la familia, estoy con la familia. Claro. Así que, nada, pues tuve que escucharlo, ¿no? Y tuve que morderme la lengua todo el rato y decía, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Al final, el tiempo me reubicó y al final terminamos siendo muy amigos. Celerino Gastón tiene una personalidad muy parecida a la mía. Tenemos muchas cosas muchos gustos muy parecidos, y al final después termina yendo a mi matrimonio. Uh-huh. Mis amigos que en un momento lo querían linchar, después se estaban tomando una cerveza con él. Bueno, y formaron parte de uno de los mejores Wander que ha visto en los últimos años. ¿Y posiblemente tu mejor equipo tal vez la carrera? Sí, creo que puede ser uno de los mejores equipos junto con el del 2019 también. Ya, sí, ese fue muy bueno. Es muy buen equipo, Sí. Pero el del 2014 tenía jugadores que estaban en su momento peak, como el Pájaro Gutiérrez, Jorge Luna, sí. Marco Medel, Matías Mier, que incluso era banca y entraba después en los segundos tiempos. Y creo que después fue a Católica, si no me equivoco. Después fue a Católica. Entonces teníamos un equipo multidisciplinario, teníamos mucha conexión grupal, así que bien. ¿Y tu suplente ese año era el Gabo Castellón, no? El 2014, mira... Estaba recién como empezando, ¿no? Mira, tu pregunta, yo sé dónde era. Era la Fren y todos sabemos lo que es la Fren en Wander. O sea, el chico, un gran chico. El Pepo, yo muy bien con él, es un gran chico, pero deportivamente no tenía las condiciones como para jugar en primera división. No. Y eso es todo tangible, porque todo que yo te digo, él no era para jugar en primera división y tuvo la posibilidad de jugar contra Católica, un clásico, ¿cachai? Claro. Y el Gabo Castellón era el que debería haber asumido ese rol, pero no fue así. No, y aparte me acuerdo del Gabo Castellón, algo que se le criticaba anteriormente era el carácter. ¿Hay algo de Mauricio Viana en el Castellón de ahora de la U? ¿Ese Castellón más líder? Mira, yo hablo mucho con el flaco. Y la verdad que mis consejos siempre iban apuntados a eso. Yo sabía, siempre supe y siempre se lo dije en distintas ocasiones que tuvimos para conversar. Le decía, flaco, yo te saco por boca nomás. Tú eres mucho más talentoso que yo, tenés mucho mejor biotipo que yo. Aprovechalo. Y yo mismo lo impulsaba porque en mi liderazgo natural
yo no competía contra él, yo competía contra mí. Entonces, si veía un diamante en bruto que podía ser mejor, y yo ya no podía porque yo tengo una escala del 1 al 10, yo me consideraba un 5 o 6. Yo ya entrenando duro iba a ser un 8, pero él era un 8 que se podía convertir en un 10 Bien. trabajando durísimo, ¿cachai? Claro. En eso en esas métricas yo estoy claro que alguien que nació rápido, uno que trabaje no va a llegar a ser tan rápido como él que viene de paquete, pues, ¿cachai? Entonces yo le decía, flaco, lo único que tienes que hacer es sacar la voz. Habla lo que sea, di lo que sea, grita lo que sea, pero hácelo. Y cuando fue a Huachipato lo empezó a hacer. Se fue de acá y empezó a hacerlo en Huachipato, y ahora en la U ya todos vemos lo que es hoy por hoy el flaquito, pues, y estoy sumamente orgulloso y contento por él porque sé lo que le costó y mejorar esa situación y estar en un equipo de la capital que tiene mucha afición. Para él el salto Complejo. que dio, gigante. Sí, de hecho yo me recuerdo que el partido donde se empezó a hablar mucho de Castellón en Wander fue el partido del Monumental. No sé si te acordáis de ese partido que Castellón tapó todo. Me acuerdo más del incendio que estamos viviendo acá Claro. en Valparaíso que del partido. Claro, y eso pero... sumó más al carácter de Castellón por lo que está viviendo Wanderers institucionalmente en tema de ciudad. Exacto. Entonces ahí yo creo que Castellón ahí comenzó a tener a este cabro va para arriba por el tema del liderazgo y porque sabe abstraer de las cosas que están pasando fuera de él. Sí. Algo que pasa mucho a los arqueros porque al arquero se le dice mucho que el arquero puede sacar 10 pelotas, pero Pero- se le entra una y era el arquero, era el partido, el momento del partido. Es mucha responsabilidad que recae en tu hombro. Yo pasaba tenso toda mi semana porque sabía que tenía una responsabilidad el fin de semana. Hoy ya no la tengo, así que me siento maravilloso. Bueno, a lo largo de los años fuiste testigo igual de distintas etapas del club, desde ese segundo lugar en 2014 hasta el descenso en 2021 también Hasta está. el descenso del 2021. Sí. Nunca había descendido y me tocó... ¿Y qué momento dirías que marcó como un antes y un después, como en la historia como de Wander en general, como de todos los hechos que viviste con el equipo? Pero personalmente... O quizás sentiste, no sé, algo que le haya impactado, o puede ser personal, o también algo que le haya impactado al equipo, que haya sido un golpe muy fuerte. Porque claro, Wander es, no sé si el segundo o el tercer equipo con más descenso, entonces al final igual ya habíamos descendido en otras ocasiones, pero algo que quizá hubiera sido un golpe como más fuerte para el equipo o en general para la institución o para ti mismo. En ese 2021 creo que estábamos solos, no teníamos ninguna posibilidad. Nos disminuyeron tanto que no sé si podría haber hecho otra cosa. Lideré con todo mi corazón ese campeonato, pero éramos 20 chicos. 20 chicos, yo era el más viejo. 20 chicos de entre 19 y 23 años que no habían hecho su arma en el profesionalismo. Y la parte dirigencial nos abandonó y sálvense, habían echado, me acuerdo que nosotros ascendemos el 2019, 2020 casi clasificamos una Copa Internacional con el mismo equipo que jugaba en la B y cuando había que potenciarse, al final dejaron ir más encima a algunos que nos habían hecho salir campeón en la B y echaron al cuerpo técnico de Miguel Ramírez. Y ahí viene la crisis. Y ahí yo ya sabía que no se venían buenos tiempos. Teníamos solamente Marco Medel, el Pancho Alarcón y yo, que sosteníamos un plantel de chicos que claro, iban a hacer su arma. Muchos de ellos hoy están jugando, Los Plaza, Lucas Cepeda. Tenemos muchos chicos que... este chico que se fue a Audax, no me acuerdo el nombre. Guajardo, el Paolo Guajardo. Muchos chicos que al final les sirvió esa experiencia, pero los que pagamos los platos rotos por el descenso somos los más grandes. Claro. Y de hecho, la familia esta que es dueña del club lo hizo sentir así, que nosotros éramos los responsables y al final no puedes competir en primera división con un equipo disminuido. Lo puedes ver hoy por hoy en Unión Española, que tiene un plantel un poco más fuerte del que teníamos en ese tiempo y no puede salir de la Deportes Limache, que tiene un plantel de jerarquía y no puede salir desde el fondo. Deportes Iquique, que tenía jugadores llenos de jerarquía y descendió. Entonces yo sabía que estábamos solos y estábamos peleando contra, es como, ¿han visto Avatar? Sí. Es como cuando cae el militar y sálvate. Claro. O sea, sálvate. Eso sentí. Mauricio, enfocándonos en la temporada del 2019, quería preguntarte cómo tú personalmente te sentiste al ser capitán y al ser una pieza clave en este logro importante que devolvió al club a la División de Honor.
Maravillosa pregunta. ¿Por qué? Porque yo, el año anterior, el 2017, yo vengo de Sporting Cristal. Claro. Sporting Cristal a mí me quería comprar. Y yo justo veo el partido en donde descendemos. Lo veo ahí enfrente de una pantalla en un supermercado allá en Limache. Y se le va el penal a Saldía. Y yo le digo a mi esposa, nos quedamos. Con lágrimas en los ojos, te lo juro por Dios, le digo, nos quedamos. Pero no, nos quedamos, yo voy a subir a Wander. Y en mí internamente creció una especie de fuerza de voluntad para ir a sacar a Wander de esa situación, que el convencimiento creció, llego y le digo, yo me quiero quedar. Pero tenemos a Castellón y estás tú. No, yo me quiero quedar. Pero tenemos que bajarte el sueldo, no me importa. La plata es lo único que no me importa. Y créeme que así fue. Y el 2018 hicimos una campaña que al principio, como estábamos recién descendidos, amoldarse a la B nos costó 6 meses, no sé si se acuerdan, pero no ganábamos ni un partido. Lo único que hicimos fue clasificar, incluso como que nuestro equipo era de primera, clasificamos en la Copa Libertadores, esa que les comenté, allá en Perú, y después nos ganamos en la primera y no ganábamos ni un partido, hasta que llegó Mil Ramírez y nos hizo ganar todos los partidos seguidos, nos metimos en liguilla y quedamos eliminados al final. Después de ese partido en Salvador, allá por la liguilla, el 2018, veo llorar a mis compañeros, se me caían unas lágrimas, digo, el próximo año con este mismo grupo técnico, subimos de palo a palo. Y yo me paré en ese momento y se los manifesté a todos, incluso a los dirigentes, que en ese momento era Rafael González, que ahora está inmerso en la política. Y le digo, Rafa, mantén el equipo, y subimos de punta a punta. ¿En serio? ¿Estáis seguros? Sí, confía en mí. Y yo no sé por qué confiaba tanto en lo que creía mucho en lo que había un buen presentimiento. Y así fue, pues. Pueden decir después, la pueden contar que la pandemia, no, nosotros estábamos 4 puntos arriba del segundo y nos tocaba con Ñublense en Playa Ancha cuando vino este apagón de pandemia. Y en Playa Ancha no perdíamos, no sé cuánto que nos llevábamos invicto en Playa Ancha, no tenían ninguna chance de ganarnos. Así que esa campaña, pero más que atesorarla como líder, como capitán, siento que se generó esa sinergia que les comenté en el principio, grupal, tanto dirigente, jugador, cuerpo técnico, hincha, que todos nos impulsábamos en todo ámbito. Y cada partido la gente llenaba Playa Ancha, nosotros cumplíamos con nuestra tarea, los dirigentes cumplían con la tarea de tenernos las cosas para poder ejercer nuestra profesión, y todo estaba bien. Había una buena unión de por medio. Todo era lindo y nos llevó a ese logro colectivo. Bueno, Mauricio, para finalizar, y esta ya es la última pregunta, en Valparaíso siempre se dice que el que se pone la camiseta verde no la olvida, yo creo, jamás, por el tema del cariño de la hinchada, lo que es sentir el ser wanderino y el acercarse al equipo. Bueno, tú estuviste en momentos buenos y en otros quizás difíciles del club como tal. De esa mezcla de cariño y de cicatrices, ¿qué te gustaría decirle hoy a la hinchada wanderina? Y también si quieres, no sé, aprovechar de algún mensaje a persona, o en realidad te damos el minuto de palabra también para que puedas hablar lo que te nazca aquí en este momento. Mira, primero, chicos, agradecerle la charla, me encantó, un espacio muy ameno que tienen. A mí, como les digo, las entrevistas me cuestan un poco, no soy muy suelto así como me veo hoy, y la verdad que ustedes hacen que ese ambiente sea un poquito más distendido. Primero eso, chicos, y a la gente solo darle las gracias porque bien o mal, con críticas, con puteadas, con aplausos, forjaron en mí, como les decía anteriormente, todo lo que no me enseñó una persona me lo enseñaron miles de personas. Y eso es lo que la resiliencia del porteño, el levantarse constantemente, el ir en 2014, ver cómo se levantaban de las llamas, después repetir la secuencia, en ver cómo la gente baja caminando de Playa Ancha al estadio, incluso mi señora es de Valparaíso. Tengo un respeto enorme por la gente de Puerto porque es difícil ya vivir en el puerto. Uh-huh. Ya tiene miles de inconvenientes que no tiene la gente de campo como yo. Tenéis que subir un cerro, tenéis que tomar un estrecho, incluso hasta para manejar. Si no sabéis manejar bien un auto manual, no tenéis chance de andar en Valparaíso. No, imposible. Entonces, creo que todo lo que le pasa a la gente porteña se multiplica por 2. Y ellos mismos, su actitud la multiplican por 2. Creo que la actitud que ellos tienen es el fiel reflejo de la actitud que yo tenía en cancha.
Así que solo palabras de agradecimiento a cada uno de los de los haters que me putearon, de las personas que me aplaudieron, de los errores que cometí, de los aciertos que tuve con el club. Todo es agradecimiento porque todo lo absorbí de forma que me hicieron crecer y hoy por hoy soy el extraordinario padre que soy y soy el ser humano que soy gracias a todas esas cosas que me tocaron vivir. Así que la palabra que les puedo decir a la gente, muchas gracias por todo y esperemos vernos en un mediano largo plazo porque se vienen cosas bonitas para la institución. Estoy trabajando durísimo para retribuirle todo ese amor y cariño a la gente desde otro ámbito, desde otro lugar, ya no en la cancha, pero sí muy cercana a ella y espero que todo esto que conversamos hoy, el tema del abuso en cuanto a la entrada, alejar a la gente del estadio, espero lograrlo. Creo firmemente en que trabajando puedo llegar a poder acercarme a eso y darle lo que se merece a la gente, su club, que al final el club lo hacen ellos, pues no tiene otra doble lectura. El club, los jugadores, como bien se dice en un cliché, pasan, pero el hincha sigue estando. Ahora hubiésemos clasificado o no, gracias a la matemática, la gente hubiese seguido yendo al estadio el próximo año. Es verdad. Así que eso chiquillos, muchas gracias por el espacio nuevamente y les deseo todo el éxito del mundo, de verdad. No, lo agradecemos mucho también el espacio, la oportunidad de poder contar contigo aquí hoy, un referente para la historia del fútbol en la región y en el país. Lo digo también como hincha, también muy agradecido de tenerte aquí. Bueno, el fútbol evoluciona, sí, pero muchas de las historias que marcaron nuestra memoria hoy parecen pertenecer a otros tiempos, a ese juego más humano y pasional que poco a poco se ha ido diluyendo entre intereses comerciales. Por eso es tan valioso escuchar la voz de quienes vivieron el fútbol de verdad, ese que se jugaba con el corazón antes que con los números. Hoy tuvimos el privilegio de conversar con Mauricio Viana, un referente del fútbol porteño y un hombre que quedó grabado en la historia de Santiago Wanderers. Escucharlo nos recuerda que más allá de los resultados o las temporadas difíciles, el verdadero valor del fútbol está en quienes lo vivieron con pasión, respeto y amor por la camiseta. Agradecemos a todos quienes nos acompañan en cada uno de nuestros proyectos. Si les gustó esta entrevista, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en Instagram y TikTok en @s310cl para no perderse el próximo episodio. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición de Sala 310 Conversa. Chao, chao. Muchas gracias, Mauricio. Gracias.